investigador de la historia de Matanzas que no haya recurrido en algún momento al periódico La Aurora, documento único en su tipo entre sus similares del siglo XIX en la ciudad, cuya impronta pública se extendió desde los finales de la década de los años 20 hasta los días de la intervención norteamericana. En el lapso que media entre la aparición del diario de Matanzas en 1813, de efímera circulación y 4 páginas, hasta los finales de la centuria, en Matanzas se cuentan 72 periódicos de circulación y contenido diverso, lo que de algún modo mide la actividad de la prensa en ese lapso. No obstante esta notable presencia periodística, ninguno como La Aurora, en sus distintas etapas, fue capaz de atrapar el pulso de la vida cotidiana, sobre todo en los aspectos económicos, políticos y culturales. La importancia de La Aurora no se reduce solo a lo que información se refiere. Se presenta con adelantados diseños tipográficos, adelantados por supuesto a los del uso de la prensa en la capital o los tipos de impresión habituales, al tiempo que desterró el mal gusto y las deficiencias de impresión debidas a tintas de baja calidad. El uso de una adelantada técnica de selección de los tipos y columnas representó un ejemplo del pensamiento innovador y moderno que se distanciaba significativamente de estilos arcaicos aún en uso en los impresos de la época. Todo el auge de publicaciones periódicas en esta etapa tuvo su antecedente en la libertad de prensa e impresión amparada por la Constitución de Cádiz. Mientras este instrumento legislativo estuvo en vigor, se disfrutó de cierto grado de liberalismo que incitó el movimiento periodístico entonces en vía de su ulterior desarrollo. En 1814 la Constitución fue abolida luego de 2 escasos años de existencia y se restableció el régimen absoluto de Fernando VII, con lo cual se devolvió el proyecto de liberalidad que se había iniciado con tan promisorio comienzo. En 1821 reaparece otra etapa de libertad de prensa al restablecerse la Constitución española de 1820. La Aurora se consideró no solo el mejor de los periódicos de la época, sino el príncipe de los periódicos cubanos. Incluyó en sus páginas un proyecto cultural que no desdeñó la poesía y la crónica, con noticias llegadas de ultramar, tarifas y precios de las mercancías, barcos que arribaban al puerto y su tipo de carga, artículos de fondo, anuncios del comercio y cierto toque de elegante humor. A todo ello habría que incluir detalles de conflictos bélicos en el exterior. Y este nivel de actualidad de la noticia, tan necesario al periodismo, fue posible por las relaciones de su primer director, José Pereira, con publicaciones afines en Francia y los Estados Unidos. De inmediato logró amplia aceptación y en su larga vida fue la medida de la vía pública de Matanzas y le tocaría en sus días finales un insospechado desempeño en contra de la intervención. Además de los elementos estéticos, lo sustancial de La Aurora, en cualquiera de las etapas por las que atravesó o modificó su nombre, fue su contenido que en general se puede resumir en 3 categorías: temas políticos, nacionales e internacionales, comercio y cultura. El periódico se fundió luego en otro diario, el Yumurí, en agosto de 1857 y pasó a llamarse entonces La Aurora del Yumurí, con cuyo nombre se mantuvo hasta 1900, fecha en que cesa su publicación luego de 72 años de ejercicio noticioso público. Y entre sus muchos méritos está el que llegó a ser en su momento cumbre el periódico más extenso de todos los territorios coloniales, incluida también la propia España. En una época en la cual la fotografía no era parte de un periódico, el grabado y las viñetas eran parte esencial de la estética y el formato. Los números que en primera plana informaban sobre el puerto y el comercio acompañaban cada comentario con la viñeta de un velero. Los números de 1852 traen otras viñetas de personas, animales, manos, coches y hasta una dentadura,
para identificar este servicio. No obstante, en la Aurora se observa sobre todo sobriedad en el uso de los adornos, incluso al emplear en los números de los años 1842 al 1844 el estilo de título en tipos del llamado palo seco, sin serif. De igual modo se evitaron los corondeles y los párrafos sangreados, de puntaje sobre 9 y letras con serif que hacían cómoda la lectura. Hay otros detalles importantes a tener en cuenta en la composición y formato de un periódico. Se trata de la división columnar de la página. La revisión de los distintos números revela la variación en la forma de diseño de las páginas. Por ejemplo, el número 125 del 8 de junio de 1829 salió con 3 columnas verticales en sus 4 páginas que contienen noticias políticas, antigüedades, poesía, variedades, comunicados, noticias de Nueva España, cartas a la redacción, avisos, teatro y buques en el puerto, entre otros detalles. El estilo de 3 columnas es aún el que se presenta en 1833. Números que traen en la primera página el parte mercantil, más se reduce el uso de las viñetas. En el número 138 del 29 de mayo de 1842 cambia el puntaje y tipo de letra del encabezado y el diario sale con 5 columnas por página. Con el nombre de Aurora del Yumurí y el número del sábado 31 de julio de 1869 aparece con 7 columnas por página, un salto desde las 4 de un año antes. Llama la atención que en el curso de la epidemia de cólera de abril de 1833, el periódico llegó a circular con una sola página por la enfermedad de sus impresores y equipo de redacción, lo cual es muestra de una vocación y compromiso periodístico notable para la época. En cada momento de su larga existencia, en cualquiera de sus denominaciones o épocas, el periódico La Aurora varió el formato de su cabecera con la viñeta representativa y un subtítulo en latín, cita del poeta Virgilio, Diumque Aurora reducit. En 1829 aparece un sol que sale del mar entre 2 promontorios de tierra con un barco que entra por la derecha. En su cuarta época, con 5 columnas por página, aparece en el centro el escudo de la ciudad y la cabecera se hace sobria y elegante con el título armado en negro, calado, en palo seco y sin serif. Hacia 1833 aparece una mujer sentada entre las nubes como símbolo del alba y en 1844, 11 años después, aparecen en el encabezado de la primera página los escudos de España y de Matanza. Como dato de interés en lo que a formato adelantado se refiere, el número 48 del domingo 11 de abril de 1852 trae un texto horizontal. Cabe suponer que la evolución de los periódicos en el resto del mundo en cuanto a tipografía, columnaje y diseño fueran de algún modo referentes para la evolución estética de la Aurora, sobre todo en los Estados Unidos, los cuales pudieron ejercer alguna influencia comparativa en la división columnar. No obstante, si algún detalle resulta singular para este tipo de publicación, es la variación en su formato en la cabecera, cuando lo que se recomienda es la invariabilidad, comprensible por los cambios de administración, época y título. Otro tanto ocurre con los subtítulos, que van desde Diario Político y Mercantil de Matanza o Boletín Oficial y Diario del Gobierno de Matanza, Diario de la Diputación Patriótica de Matanzas, en 1842, Diario del Gobierno, Periódico Oficial Político, Literario, Económico y Mercantil, hasta la curiosidad de un periódico semanal dedicado a los artesanos, de 1867. Todo ello entendido como un signo del momento cultural, económico y político de la ciudad. La lectura de la Aurora conduce al investigador a tomar el pulso del día a día de Matanzas en cualquiera de las aristas de la sociedad. Quizás uno de los momentos más destacados de la publicación ocurre en sus números finales, en plena intervención norteamericana. En el texto, ironía mediante, se trasluce un rechazo a la aceptación voluntaria de los cambios impuestos por los interventores y el comienzo de cierto indiscriminado uso del inglés en lugares públicos. Si esta no fuera ciertamente la línea editorial del periódico,
dio espacio a comentarios que defendieron el idioma castellano ante la invasión de las palabras inglesas y por ello ha de destacarse este singular desempeño del diario en sus postrimerías. Falta quizás un estudio detallado y puntual del estado de opinión para cada momento y administración. Los estudiosos matanceros cuentan hoy con un valioso documento que les permite medir la evolución del pensamiento de la época en el marco de los distintos sucesos significativos que marcan el siglo XIX. No puede hablarse de un periódico que para su tiempo tuviera una clara definición independentista, sobre todo por tener como destino una sacarocracia poco amiga de cambios que pudieran poner en riesgo su capital, además del clero católico dominante y rector de la vida pública. Como un ejemplo de su equilibrio en ciertos temas, la caída en combate de José Martí tuvo en La Aurora un comentario decoroso, ajeno al discurso enojoso e infamante. Por otra parte, en 1895, fuera o no agradable al sector procolonial, la balanza política se inclinaba hacia la independencia. El periódico La Aurora, cuyos pliegos se conservan en los fondos raros y valiosos de la Biblioteca Provincial, están urgidos de una protección que permita al investigador no consultar los originales, sino en un formato digital, tarea que no puede esperar demasiado en el tiempo y que arriesga la pérdida de uno de los más importantes patrimonios documentales de Cuba, parte también de la memoria del mundo. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.